Bueno, pues empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Moreno, soy periodista. Me conocéis muchos, imagino, porque soy el creador de 13bits.com, un portal en el que hablamos de información sobre redes sociales, sobre Internet, sobre periodismo 2.0. Y nada, quería daros la bienvenida a este seminario web que vamos a realizar esta tarde, en el que vamos a hablar sobre todo de contenidos, ¿vale? De contenidos especializados y orientados a Internet. Aquí podéis ver en la presentación un poco un resumen de lo que vamos a ver hoy, que vamos a aprender a crear un content media plan, un plan de contenidos para alcanzar el objetivo que nos propongamos. Vamos a ver cuáles son las diferentes fases de esa creación de contenidos para Internet, de ese plan de contenidos. Es igual que existe un social media plan, pues existe un content media plan, ¿no? Vamos a aprender algunos truquillos para aumentar el número de visitas y de seguidores que tenemos en nuestros perfiles sociales, en las cuentas corporativas que gestionamos o en nuestro blog. Y vamos a aprender también a medir los resultados de esos contenidos que estamos realizando un esfuerzo para crear esa estrategia de contenidos y bueno, vamos a aprender a medirlos y a analizarlos para saber si tenemos que reorientarlos o si estamos haciendo pues una estrategia correcta de los contenidos que estamos elaborando, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a hablar a lo largo de unos aproximadamente 40-45 minutos esta tarde y luego yo lo que quería también era dejar pues bastante tiempo para que esta presentación, para que este seminario online pues fuese interactivo y que vosotros me pudierais hacer llegar también vuestras preguntas. Lo podéis hacer a través de la plataforma del webinar o lo podéis hacer a través de Twitter con el hashtag que es el contenido es el rey. ¿Vale? Si además me mencionáis, me etiquetáis con @13bits, que es mi usuario de Twitter, pues así nos empezamos a seguir y además, pues si no nos da tiempo a contestar durante la sesión, pues os contesto en cuanto pueda acceder a la red, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver por qué sería importante planificar nuestro contenido. Al final, es cierto que cada vez más empresas están en Internet, más empresas utilizan las redes sociales y más empresas están tratando de captar la atención de los usuarios. ¿Y cómo lo hacen? Pues todas los hacen a través de contenidos, diferentes tipos de contenidos, pero el caso es que al usuario le están llegando pues muchos mensajes, el usuario cada vez tiene menos tiempo de estar consultando todos los mensajes, de estar recibiendo todos los mensajes que le llegan bueno, nosotros tenemos que hacer lo posible por destacar, porque de media al usuario le están llegando unos 1000 mensajes diarios. Estamos expuestos a mensajes en Facebook, en Twitter, a través de medios de comunicación, de plataformas de RSS que recibimos informaciones, con lo cual recibimos tantos mensajes que nosotros, que tenemos nuestra empresa, que estamos gestionando perfiles corporativos o incluso que estamos gestionando nuestros propios perfiles, que somos nuestros propios community managers, queremos llamarle la atención de alguna manera. Y la única manera que tenemos de llamarle la atención y de conseguir atraerle es a través del contenido. Y ya no solamente de un contenido, como bien dice el hashtag, el contenido es el rey, pero es que yo iría un poquito más a más. El contenido ya no es solamente el rey, o sea, es el buen contenido es el que es el rey. Contenido, como vemos, hay muchísimo, pero solamente va a ser el buen contenido el que nos haga destacar, el que nos haga fidelizar a esas personas que queremos que conformen nuestra comunidad, ya sea de una empresa, ya sea de nuestros perfiles personales, de lo que sea, ¿vale? Y como iremos viendo, hay dos tipos de contenido principalmente. Está el contenido que vamos a tener que crear nosotros, que vamos a tener que apostar y vamos a tener que dedicar bastantes recursos, y el contenido que nosotros podamos compartir, ¿vale? Veremos porcentajes, veremos formas de elaborar uno y otro, ¿vale? Pero bueno, una serie de preguntas, digamos, que surgen siempre, y quizá alguno de vosotros tenía pensada, ¿no?, preguntarla al final de esta presentación, ¿no? ¿Qué hablamos siempre? ¿Mejor mucha cantidad de contenido, mejor calidad de contenido? Bueno, aquí la respuesta sería clara. Tendríamos que apostar sobre todo por contenido de calidad, si lo que queremos es destacar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos. Crear buen contenido es muy caro. Es un objeto casi de lujo y no todas las empresas ni medios están dispuestas a invertir los recursos necesarios para crear ese buen contenido. Ese contenido pues necesita una serie de profesionales, no puede crearlo cualquier persona que no esté capacitada para crear buen contenido, se necesita dinero pues para elaborar ese contenido pues con unos recursos pues, que se puedan hacer infografías, por ejemplo, que se puedan hacer vídeos, que nos estén haciendo un gráfico. Al final todo eso pues cuesta dinero, ¿no? Y es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Con qué recursos contamos, ¿no? Y luego otra cosa importante es tener en cuenta que el esquema de la comunicación
ha cambiado completamente. Si hay alguno de vosotros que ha estudiado comunicación, periodismo o algo así, pues generalmente en la carrera habrá visto muchas veces este mensaje que podéis ver ahora en la presentación, este esquema, que es el esquema tradicional de la comunicación, en el que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, ¿no? Digamos que sería, en este caso, ¿no? En este seminario, el emisor sería yo, el mensaje, la presentación, lo que os estoy contando, y el receptor seríais vosotros. Pero en este seminario, tanto como en la comunicación a través de redes sociales y a través de Internet, ya no estamos hablando de una única dirección de la comunicación, sino que estamos hablando de una bidireccionalidad. Por eso yo os decía, quiero que esta presentación sea interactiva, quiero que me hagáis llegar preguntas, me hagáis llegar comentarios, ¿no? Que la comunicación esté fluyendo en este círculo, en este nuevo esquema de la comunicación. Y esto tenemos que tenerlo muy presente cuando elaboremos nuestros contenidos también para nuestras redes sociales o para nuestro blog corporativo o para la página web que estemos gestionando, ¿no? Y en todo ese nuevo esquema hay que tener en cuenta que las redes sociales son conversación. Para mí sería la definición de lo que son las redes sociales. Las redes sociales son conversación entre personas, personas que quieren seguir a otras personas, personas que no quieren seguir a marcas que lo único que hacen es enviarles mensajes pues, corporativos, ¿no? Diciendo lo buena empresa que son o lo mucho que venden. No, somos personas que queremos seguir a otras personas. Incluso si seguimos a otra empresa, en realidad estamos siguiendo a la personalidad que tiene esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta y que tenemos que fomentar esta conversación entre los distintos individuos que forman las redes sociales o que forman Internet, pues tenemos que hacer un contenido que sea diferenciado, que aporte valor, que llame la atención y muchas veces también tenemos que dejar nuestra propia personalidad que impregne ese contenido, que sea un contenido humano, que se note que haya una persona detrás, que no son robots que simplemente están pues, lanzando mensajes corporativos, lo que hay detrás de esas cuentas, ¿no? Lo que queremos es que se forme una comunidad en torno a una marca, en torno a una persona y en esa comunidad lo que tiene que primar es la conversación, precisamente. ¿Vale? Y una vez que consigamos eso, llegaríamos a lo que es la madurez, ¿no? Que es cuando se produce esa bidireccionalidad, cuando el propio usuario que forma parte de nuestra comunidad, pues elabora también contenidos. Y elabora contenidos que son respuestas a lo mejor o son comentarios a lo que nosotros elaboramos, pero ya la madurez 2.0, la madurez, digamos, suprema sería pues cuando un usuario llega a hacer contenidos que son de valor para el resto de usuarios de la comunidad, ¿no? Y nosotros como gestores de esa comunidad podemos ejercer ese papel pues, de ir distribuyendo esos contenidos que incluso otros usuarios están creando, ¿no? Eso sería, digamos, el estadio más alto al que deberíamos aspirar llegar con la creación de nuestro contenido. ¿Vale? Vamos a meternos en lo que es el proceso de creación de contenidos, o lo que se llama el Content Media Plan, CMP en sus siglas, que al final está dentro de lo que es el Social Media Plan de la compañía, que tiene que estar alineado con los objetivos de la compañía, igual que lo está el Social Media Plan, pues el Content Media Plan tiene que estar alineado con los objetivos del Social Media Plan y con los objetivos de la compañía. Y se podría dividir este proceso de creación de contenidos en 4 fases. Pues las voy a resumir ahora rápidamente y las vamos a ir viendo más detalladamente a lo largo de la presentación, ¿vale? En primer lugar, la planificación. El contenido no se puede improvisar, así que dejaremos contenido pues que nos sirva para comentar noticias de última hora, por ejemplo, pero todo tiene que estar planificado. Tiene que haber pues una planificación de los tipos de contenidos que vamos a realizar, lo vamos a ir viendo después, ¿no? Pues a las personas a las que nos vamos a dirigir, cuál va a ser la periodicidad y demás, ¿no? Tiene que estar el proceso propio de creación de los contenidos, que lo tienen que llevar a cabo pues, personas profesionales y formadas y para la creación de estos contenidos, con los que busquemos pues, ese valor diferencial con el que queremos destacar con respecto al resto de productores de contenidos. Estará la búsqueda de la participación, que sí que es esa madurez 2.0, pero nosotros podemos llevar a cabo acciones para conseguir que las personas que forman nuestra comunidad participen y empiecen ellos a elaborar propios contenidos. Tenemos que, digamos, animarles, motivarles para llegar a esa madurez 2.0 y luego, como os decía, es muy importante la fase de análisis, de analizar todas las acciones que estemos realizando en lo que es la elaboración de contenido, por una parte porque estamos gastando unos recursos muy importantes y porque queremos optimizar esos recursos que estamos empleando pues en la creación del mejor contenido posible orientado a los objetivos que nos marquemos, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada una de las fases. La primera era la planificación, comentábamos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer los objetivos que nosotros queremos conseguir con este contenido, qué es lo que queremos hacer. Queremos posicionarnos como una referencia dentro de nuestro sector, queremos llegar a tener ese diálogo con los usuarios, cuáles son los objetivos que nos marcamos, ¿no? En base a eso iremos creando esta estrategia de contenidos que estamos viendo, ¿no? Tenemos que ver el público al que nos queremos dirigir. No es lo mismo que nos dirijamos solamente pues, por las características de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Pues que nos dirijamos, estemos llevando cuentas de una empresa de productos más femeninos, por ejemplo, o de productos más para personas adolescentes que para otro tipo de edades o de géneros, ¿no? Tenemos que saber bien cuál es el público al que nos dirigimos y en base a eso también estaremos definiendo las temáticas que vamos a emplear a la hora de crear nuestros contenidos, ¿no? Tendremos una serie de palabras clave, que sean las palabras pues que son clave también en social media, ¿no? Y que siempre intentaremos utilizar porque sean pues, aquellas con las que nos queremos identificar o queremos que sean por aquellas por las que nos encuentren, ¿no? Y los iremos utilizando en todos los mensajes siempre que podamos que planifiquemos en nuestra estrategia de contenidos, ¿no? Sería interesante que la figura del libro de estilo, que en muchos medios de comunicación, o en prácticamente todos, es fundamental porque es, digamos, la Biblia con la que cualquier persona que vaya a crear contenido para ese medio de comunicación, pues sabe cómo tiene que escribir determinadas palabras, cuál es el tono, cuál es el enfoque que se va a dar a las publicaciones. Eso que es tan importante en medios de comunicación, a mí me gusta siempre trasladarlo también a los canales corporativos de una empresa. Al final, me gusta tratarlos también como si fueran un medio de comunicación, ¿no? Entonces nosotros, para nuestra empresa, para nuestros perfiles personales, tampoco necesitamos crear un libro de 300 páginas como puede tener El País, ¿no? Lo que sí que estaría bien que pusiéramos por escrito pues unas bases, sentáramos pues ese tono, ese enfoque, ese ritmo de actualización, ver qué personas son las que se van a encargar de determinadas áreas, de determinados contenidos, poner un poco, digamos, el esqueleto de lo que va a ser nuestra estrategia de contenidos. Esto nos va a venir bien porque siempre podremos volver a ella para repasarla y para cuando entren dentro de la estrategia otros jugadores, otras personas que vayan a elaborar contenidos, pues siempre tendremos un documento que darle para decirle, oye, esta es, digamos, tu espina dorsal, lo que tienes que ser fiel a la hora de crear contenidos para nuestras marcas, ¿no? Para nuestros canales corporativos. Es importante también que, una vez que hemos determinado público, temáticas y demás, sepamos en qué canales nos vamos a centrar. Quizá por esa misma peculiaridad que os comentaba antes, tenemos que dedicar demasiados o muchos recursos a la hora de elaborar una estrategia de contenidos y quizá no tenemos recursos de tiempo o de económicos para elaborar contenidos para todas las redes sociales en las que podríamos estar, ¿no? O quizá dentro de nuestro social media plan solamente hemos decidido enfocarnos a dos redes sociales, ¿no? Pues al final eso tenemos que tenerlo claro también a la hora de planificar nuestra estrategia de contenidos. No es lo mismo planificar contenidos para Facebook que planificar contenidos para Instagram, por ejemplo. Y luego sí que es cierto que tenemos que identificar cuáles son los canales, digamos, prioritarios, porque según el principio de Pareto, que es un principio que bueno, se utiliza mucho en social media, al final es la regla del 80-20, el 20% de las acciones que hagamos van a ser las que nos traigan el 80% de los resultados. Entonces, si al final estamos limitados quizá, que esto es un problema que siempre hay, ¿no? A la hora de gestionar perfiles sociales, pues estamos limitados a la hora de dedicar recursos a la creación de contenidos, pues quizá nos tengamos que centrar en crear contenido solamente para ese 20% de canales que nos van a dar el 80% de los objetivos, ¿no? En definitiva, seleccionar, identificar aquellos canales por los que vamos a dar rienda libre a nuestro contenido. Y una vez hecho esto, tendríamos que tener nuestro calendario editorial. Y el calendario editorial yo le aplicaría también la regla del 80-20. Nosotros tendremos que definir si vamos a publicar pues, en base a nuestros recursos pues, todos los lunes, si vamos a publicar semanalmente, si vamos a publicar pues en Twitter a lo mejor 3 veces a la semana y en Facebook 4 veces a la semana. Bueno, eso es dependiendo un poco de las necesidades y de los recursos que tengamos, pero siempre hay que dejar ese 20% también a la improvisación, porque pues surgirán historias que podamos comentar y que no estarán planificadas, surgirán
novedades, noticias que podamos nosotros un poco aprovechar el tirón de esas noticias pues para sumarnos a la conversación, de lo que hablábamos, y posicionarnos como líderes o como expertos en nuestro sector. Y eso no lo vamos a poder tener planificado en nuestro calendario. Así que podremos planificar, pues no sé, si hay una feria, por ejemplo, importante para nuestro sector, pues planificaremos que en determinada fecha que empieza esa feria, pues tenemos que hacer algún comentario sobre eso. Pero ante determinadas noticias, pues no vamos a poder tener planificación y sí que tenemos que ser ágiles a la hora de reaccionar y elaborar los contenidos específicamente para esas acciones, ¿no? Como os decía, determinar los recursos, determinar las responsabilidades, esto es importante. ¿Quién se va a encargar de publicar qué tipo de contenidos y en qué plataformas? Y no está de más tener un documento, que sea un Q&A, un documento de qué pasaría si, ¿vale? En redes sociales, incluso lo que no está planificado, tenemos que intentar planificarlo. Si nos ocurre una crisis 2.0, por ejemplo, ¿no? A lo largo de nuestra creación de contenidos. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a reaccionar? No sabemos cuál va a ser la crisis, no vamos a poder planificar cuál va a ser nuestra respuesta, pero sí vamos a saber cuál es la manera en la que vamos a reaccionar o cuáles serían los mensajes que vamos a comunicar si está ocurriendo algo pues que se pueda considerar una situación crítica, ¿no? Cuanto más tengamos todo planificado, cuanto más tengamos todo preparado, pues menos lugar habrá para la improvisación que pueda llevar a una situación delicada dentro de las redes sociales. ¿Vale? Una vez tenemos todo planificado, tenemos que lanzarnos a crear el contenido. Para ello, sobre todo lo que yo aconsejaría que ese contenido lo crearan personas que fueran expertas en creación de contenido, ¿no? Y que elaboraran un contenido que respondiera a estos cinco estándares de calidad que vamos a comentar. Por una parte, que sea afín a los intereses de la empresa, que ya los hemos definido porque estaban en consonancia con el Social Media Plan y con los intereses generales, y afín a los intereses también de la comunidad. Entonces, tenemos que realizar nosotros un ejercicio por conocer a las personas que nos están siguiendo y saber qué temas son los que les interesan. Y elaborar nosotros contenido que ya sabemos que a priori le va a interesar porque es parte o característica de los miembros de nuestra comunidad. Tenemos que fomentar la interacción, buscar siempre la respuesta, comentar, responder a las personas que nos pregunten. Esto es muy importante y lo veremos más adelante, pero para mí es una práctica que, bueno, siempre la he llevado a rajatabla en 13 bits, ¿no? O en Twitter. Si una persona dedica 5 minutos de tu tiempo a contestar, a preguntarte algo, tú tienes que sacar esos 5 minutos también para responderle, porque será una manera de fidelizarle, pues digamos casi que para siempre, ¿no? Y mostrarte proactivo y mostrarte pues, humano, ¿no? Al final, porque es lo que decía, no queremos seguir a máquinas, queremos seguir a personas que nos están, pues, compartiendo su conocimiento con nosotros, ¿no? Y que a veces se pueden equivocar también y no hay que tenerle miedo a esas crisis 2.0 también, que sería una equivocación en redes sociales. Las personas se equivocan, piden disculpas y continúan, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo a otros temas. Seguimos con la creación del contenido y esas características que tendría que tener el contenido de calidad, ¿vale? Sí que tenemos que tener en cuenta que la publicación de contenidos tiene que ser constante. Constante no significa tampoco que estemos bombardeando a los usuarios, pero siempre se suele preguntar ¿cuánto sería lo mínimo que hay que publicar? Bueno, a mí cuando me hacen esa pregunta es complicado responderla porque depende de los objetivos que nos hayamos marcado, de las personas que forman la comunidad. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, y hay que ser claros, es en que cuando una persona entra nueva a nuestra comunidad, o sea, a nuestro perfil de Facebook, a nuestro perfil de Twitter, no puede ver ese perfil que parezca que está desactualizado. ¿Vale? O sea, nosotros podemos tener una periodicidad de decir, vamos a publicar una vez a la semana, 2 veces a la semana, la que sea, y la vamos cumpliendo generalmente más o menos, ¿no? Pero si lo que no podemos tener son perfiles que estén desactualizados un mes, 2 meses, 3 meses, porque al final cuando una persona entra y ve un perfil desactualizado, la impresión es tan negativa que todos los esfuerzos que hayamos realizado para crear contenido de calidad, pues quedan en la nada, ¿no? Quedan en la nada y esa persona además no va a volver nunca y nunca la vamos a fidelizar porque no ha encontrado nada que le aporte valor en ese canal, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que obsesionarnos con la publicación de todos los días vamos a publicar cada X tiempo, pero sí que por lo menos publicar pues de una manera constante para que los perfiles no parezcan desactualizados. Hay que ser muy honesto en esto, hay que, si en algún momento dado la empresa no va a publicar por determinada situación, pues
comentarlo, la empresa cierra por vacaciones, se puede decir en los perfiles, la empresa incluso va a estar un mes sin publicar en los perfiles por determinar, porque estamos reorientando la estrategia. Bueno, pues se lo comentas a las personas que forman tu comunidad y esas personas ya saben que no se va a publicar porque estamos realizando una reorientación de la estrategia, ¿no? O igual que cuando ocurre algún problema o cuando alguien realiza alguna pregunta y bueno, pues a lo mejor no es la pregunta más cómoda con la que nos sintamos, no podemos ignorarla, tenemos que ser honestos y contar y contestar. Pues esto sería, digamos, lo que ocurre. O no tenemos ahora mismo la información, pero la vamos a buscar y te la vamos a ofrecer pues en cuanto la tengamos y buscar a esa persona que nos ha hecho la pregunta y ofrecerle ese contenido que nos estaba demandando, ¿no? En cuanto lo tengamos. Tenemos que hacer contenido adaptado a cada plataforma, esto es básico, no es lo mismo crear contenido para Facebook que para Twitter, que para Instagram y ni siquiera para Google Plus, que hay muchas empresas, hay muchos community managers que lo que hacen en Google Plus es copiar el contenido que están compartiendo en Facebook. Pues no, Google Plus tiene unas características determinadas, luego entraremos un poco en las características de cada plataforma y tenemos que crear contenido para cada una de ellas. Y también porque habrá personas que nos estén siguiendo en los distintos canales corporativos. Con lo cual, si estamos compartiendo el mismo contenido en los distintos canales corporativos que tenemos, lo que estaremos es bombardeando a esa persona y haciéndole llegar contenido duplicado o por triplicado. Con lo cual, pues acabará cansando, ¿no? Lo que tenemos que huir es de cualquier contenido que esté desactualizado, que no aporte valor, que no invite al diálogo, que sea erróneo. Y para mí, todas estas 5 estándares de calidad las resumiría en uno solo, que es la corrección lingüística. Para mí esto es fundamental. Por eso incidía tanto en el hecho de que la persona que cree los contenidos tiene que ser una persona profesional y formada para la creación de contenidos y sobre todo que respete mucho la corrección lingüística. Quizás sea por mi formación periodística, pero sí que es cierto que si lo pensáis, si entráis en un medio de comunicación que en el titular tenga una errata, que tenga una falta de ortografía, pues posiblemente dejéis de leer esa noticia y más allá de comentarlo con los compañeros de mira qué fallo han cometido, la credibilidad de ese medio quede completamente en entredicho para vosotros, ¿no? Porque el periodista pues no sabe escribir. Pues en redes sociales pasa lo mismo, tenemos que ser muy correctos lingüísticamente hablando y no cometer faltas de ortografía, ser muy puristas en esto, porque al final lo que queremos es fidelizar a usuarios que si ven que la comunicación pues no es correcta, pues no van a quedarse con nosotros, ¿no? Entonces esto, para mí, yo soy muy talibán de esto, de la corrección lingüística o de no utilizar un lenguaje en Twitter, por ejemplo, en el que no estemos utilizando las vocales cuando estamos escribiendo, por el hecho de correr y por el hecho de que tenemos solamente 140 caracteres. Pues no, hay que ser para mi gusto y creo que para la correcta comunicación de contenido, tiene que ser un contenido pues de calidad. Estamos hablando de calidad y eso también es corrección lingüística. ¿Vale? Sí que podemos llevar a cabo una serie de pequeños trucos, ¿no? Para hacer ese contenido de calidad que estamos creando pues más interesante y conseguir que a las personas pues les llegue más, les aporte más valor. Sí es verdad que al hablar de canales, sobre todo canales sociales y blogs, pues los mensajes cortos, que sean simples, que sean más directos, pues funcionan mejor, ¿no? Sobre todo en determinadas plataformas en las que a lo mejor hay una limitación de contenido. Pero como veremos luego en Facebook, por ejemplo, que no lo existe tanto, pues también es recomendable, ¿no? Un mensaje corto, al final los usuarios tienen poco tiempo, reciben muchísimos mensajes, como decíamos, y si nuestro mensaje es corto y directo y le llega claramente a la persona, pues mucho mejor que se tenga que leer una parrafada, ¿no? Aunque sea en un perfil de Facebook. Luego podemos enriquecer nuestro mensaje y hacerlo más atractivo, como añadiéndole audio, le podemos añadir vídeo, le podemos añadir infografías, le podemos añadir gráficos, todo lo que haga ese mensaje que le esté aportando valor a la información que nosotros estemos escribiendo simplemente con texto, pues va a conseguir más interacciones por medio de los usuarios. Lo vamos a ver luego incluso con datos. Estar pendientes del contenido de actualidad, lo que decíamos antes, porque esto al final nos va a posicionar, y ya no solamente en posicionamiento SEO, nos va a posicionar pues como una empresa o como un responsable de comunidad que está muy atento a lo que está ocurriendo y que está reaccionando a lo que está ocurriendo en su sector, con lo cual va a ser pues ese experto, esa persona a la que seguir para determinados temas, ¿no? Persona o empresa, que también está comentando temas de actualidad de su sector, muy importante. ¿Vale? Al final, de los temas que nosotros estemos hablando en redes sociales y demás, somos un player experto
y seguramente que nuestra compañía, el community manager que esté gestionando los perfiles sociales y que esté creando contenidos para esos perfiles sociales, pueda contar en la mesa de al lado o en la misma compañía con expertos, ¿no?, en el sector, pues con un científico o con una persona que sea responsable de un determinado producto, y que en un momento dado podamos contar con su opinión como para añadir a nuestros mensajes y para aportarle ese valor de otras empresas que a lo mejor no tienen esos expertos en su plantilla. Entonces, nosotros tenemos que hacer es mirar en lo que tenemos, en las personas, en esos recursos humanos que hay en nuestra compañía. El conocimiento que esas personas tienen nos pueden servir para elaborar muchos mensajes que sean diferenciales de los que puedan crear otras compañías que quizá no los tengan, ¿no? Entonces, saquémosle partida a eso. Podemos utilizar ejemplos, podemos hablar de casos de éxito, incluso podemos hablar de casos de éxito de la competencia, ¿no? Yo no sé si habéis visto lo que está haciendo en estos días el Español, ¿no?, el periódico de Pedro J, que saldrá en el próximo otoño. Están empezando a retuitear contenidos de otros medios de comunicación, contenidos que sean, pues, interesantes. ¿Por qué? Porque consideran que esos contenidos, a pesar de que los hayan firmado otros, están aportando valor a su comunidad. Y al final están creando y generando conversación con los miembros de su comunidad gracias al contenido de otros, ¿no? Entonces, bueno, como veremos luego, hay contenido que nosotros crearemos, contenidos que buscaremos en otras fuentes, pero que no nos dé miedo a compartir contenidos incluso de la competencia, ¿vale? Si en algún momento dado la competencia ha hecho algo bien, nos va a posicionar además como una empresa bastante de mentalidad bastante abierta en redes sociales. Luego funcionan muy bien lo que son las recopilaciones de recursos, los rankings, todas las listas de los 10 mensajes, las 10 técnicas para, los 10 consejos para, bueno, pues adaptados a nuestro sector, podemos, sin abusar, realizar este tipo de contenidos, pues que al final son más interesantes, o incluir estos rankings, estos decálogos dentro de otros contenidos, un post en el blog, por ejemplo, que nos puedan resultar interesantes, ¿no? Sí que hay que intentar poner orden siempre al contenido. Para esto nos va a ayudar bastante los hashtags, porque al final no solamente en Twitter, sino que ya los podemos utilizar en Facebook, se pueden utilizar en Google+, se pueden utilizar en Instagram. El hashtag lo que es una etiqueta que lo que hace es ordenar el contenido y permitirnos que gracias a ellas pues pueda llegar más gente a encontrar ese contenido que nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo en crear, ¿no? Entonces, cuantas más personas lo lleguen a él, pues mucho mejor. Y cuanto más ordenado se lo demos a las personas que forman de nuestra comunidad, pues mejor también, ¿no? Para personas que quieran seguir el contenido de un determinado hashtag y quizá no de otros, ¿no? Luego, aunque no hay que escribir pensando en el SEO, para mí sí, esa creación de contenido de calidad sería primero, ¿no?, que la creación de un contenido puramente SEO. Sí que es cierto que sabemos que en el SEO pues hay una serie de palabras clave, ¿no? Y si podemos utilizar esas palabras clave dentro de la creación de ese contenido de calidad, pues mucho mejor, ¿no? Y luego, pues bueno, dar a conocer esa personalidad de la empresa en esos contenidos que creemos, pues que permitan a las personas que nos siguen pues ver no solamente contenidos corporativos, sino pues ver también fotografías, ver vídeos de la compañía, ver ese lado humano, dejar que en un momento dado pues una persona de la empresa pues pueda realizar una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios, dejar ver que detrás de ese perfil corporativo hay personas a las que nos interesaría seguir. ¿Por qué? Porque están elaborando un contenido interesante. Lo que os hablaba, estábamos hablando de contenidos elaborados por nosotros, que tendrían que ser pues aproximadamente un 20% de los contenidos que nosotros realizamos, compartimos en las redes sociales, y el resto del 80% pues pueden ser contenidos pues que realmente creamos que le vayan a interesar a nuestros usuarios, pero que estén hechos pues por otras personas, por otras empresas, incluso por competencia, como decíamos, ¿no? Entonces, aquí el papel de la persona que está gestionando perfiles sociales adquiere también un rol de content curator que ahora se denomina, y es el curador de contenidos. No es más que una persona que selecciona contenidos que puedan ser interesantes para su comunidad entre la amalgama de contenidos que hay en Internet, ¿no? En el fondo es un poco, y haciendo el símil otra vez, si me lo permitís, pues es un poco lo que hacemos los periodistas generalmente, ¿no? De todas las informaciones que se producen a lo largo del día, elegimos aquellas que pueden resultar interesantes a nuestros lectores y que pueden ser un estudio elaborado por una determinada compañía, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que nosotros nos hemos marcado
a la hora de elaborar nuestro plan de contenido, pues intentaremos buscar contenidos que sean relevantes y que sean de actualidad y que estén alineados con esos objetivos, pues, para compartirlos con nuestros usuarios. El problema, como os decía, hay una amalgama de contenidos brutal. Estos contenidos que podéis ver en la presentación son contenidos que se crean en solamente un minuto en Internet. 10.000 noticias, 800.000 comentarios, 200.000 tweets, 2.000 fotos. De todos esos contenidos, tantos contenidos que se producen, ¿cuáles son aquellos que más pueden interesar a nuestros usuarios y que podrían ser contenidos que nosotros podemos compartir en nuestras redes sociales? Pues bueno, la labor de esa curación de contenido, esa elección de los contenidos interesantes, pues requiere de trabajo y requiere de esfuerzo, ¿no? Hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar, que son estas que os voy a mostrar. Tener lectores de RSS y feeds de noticias que, bueno, nosotros configuremos determinadas publicaciones que nos interesan y que cada vez que un medio de comunicación, un blog de los que hemos seleccionado, elabora una nueva noticia, pues nos va a llegar un aviso, pues ya nos va a mostrar ese contenido que se ha publicado. Pues podría ser una opción. Podríamos nosotros poner servicios de alertas de noticias, ¿no? En Google, por ejemplo, puedes configurarlo para que te llegue un email cada vez que se mencione una determinada palabra que sea interesante, ¿no? Google News era un servicio muy bueno para elaborar contenido. Las personas que estáis viendo este seminario desde España, pues como sabéis, desde noviembre del año pasado, Google News ya no funciona, ya no está disponible en España, pero sí en otros países, ¿no? Entonces, habrá personas que sí que puedan seguir utilizando este servicio. Aquí en España, al menos lo que podemos hacer es crear alertas de Google News, que bueno, al menos como os decía, pues nos ayudan cada vez que se publica un contenido en Internet que nos pueda interesar, pues nos avisan, ¿no? También podemos utilizar herramientas, páginas web que son agregadores, ¿no? de contenido, como puede ser Bitácoras o como puede ser Meneame, que además son agregadores en los que los propios usuarios suben contenidos que a ellos les pueden interesar y que son otros usuarios los que, con sus votos, consiguen que lleguen a la portada de ese servicio. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, a la sección de ciencia, imaginaros que estamos gestionando perfiles sociales, pues yo qué sé, de una empresa farmacéutica. Pues si llegamos a la sección de ciencia de Meneame y vemos que hay un contenido en portada que tiene que ver con el sector farmacéutico, si está en portada es porque le ha interesado a mucha gente, con lo cual es muy posible que le interese también a los miembros de nuestra comunidad y que nosotros podamos elaborar algún contenido pues relativo a esa información, a esa noticia, ¿no? También podemos utilizar buscadores de tendencias como Google Trends, que al final lo que nos está diciendo es pues, cuántas personas están buscando información en Google a partir de un determinado keyword, a partir de una determinada palabra. Podemos utilizar el buscador de Twitter, que es muy, muy útil para esto, de qué está hablando la gente en Twitter, ¿no? Ver los trending topics también. Incluso subirnos al carro de algunos trending topics que sean relacionados con nuestro sector. Lo que no podemos hacer es subirnos al carro de un trending topic que no tenga nada que ver con lo que nosotros, con nuestros objetivos, ¿no? Con la filosofía de nuestra empresa y que solo lo utilicemos pues para llegar a más personas, pues porque habrá personas buscando información o contenidos acerca de ese trending topic, ¿no? Eso al final sería contraproducente, ¿no? Y luego, bueno, existen otra serie de herramientas que podemos utilizar pues para aportar más valor a ese contenido que nosotros curamos. Una muy interesante que algunos conoceréis es Storify. Que Storify lo que te permite es crear, pues digamos, casi un timeline de contenidos, ¿no? Una línea de tiempo de contenidos que nosotros vamos seleccionando de distintas plataformas sociales y que luego lo presentamos pues como una historia. Entonces, bueno, compartir ese tipo de contenidos pues también nos puede valer. Yo aquí os voy dando una serie de ideas, de comentarios, no podremos utilizarlos todos en todos los casos en todos los pasos de nuestra elaboración de contenidos, pero bueno, si os sirven para simplemente pensar, pues mira, yo nunca había buscado en Google Trends el tema del que iba a escribir para elaborar contenidos en mis plataformas sociales y a partir de ahora lo voy a hacer, pues oye, ya estamos adquiriendo un pequeño conocimiento, un pequeño valor que quizá nos valga a la hora de que nuestra estrategia de contenidos pues sea mucho más interesante y consiga enganchar a la audiencia. Antes de que sigamos con el tercer paso de la estrategia de contenidos, algo importante es que hay que tener en cuenta la propiedad intelectual. El autor de los contenidos en Internet, también en Internet, tiene siempre los derechos reservados, a no ser que directamente pues, por una licencia Creative Commons pues, ceda algunos derechos y permita que, por ejemplo, respetando la autoría, pues se pueda cambiar
o modificar su contenido, ¿no? Pero cuando nosotros vayamos a compartir esos contenidos que no hemos hecho nosotros en nuestras plataformas sociales o en nuestro blog, siempre tenemos que respetar esos derechos que tiene el autor, ¿no? Cuando nosotros compartimos en Facebook, cuando compartimos en Twitter o cuando hacemos un repin y demás, pues ya por la misma mera forma en la que compartimos, estamos ya mencionando también al autor de esos contenidos, con lo cual se está respetando la autoría. Pero si en algún momento pues estamos escribiendo un post y incluimos contenidos de otra persona y demás, pues la regla, no es una regla escrita, es la de siempre pues mencionar y acreditar esa autoría, ¿no? de la persona que ha elaborado los contenidos, incluso enlazarla y cuando creamos que vamos a aportar más a nuestros usuarios mandándoles a una página web externa o incluyendo un enlace en un tweet en el que puedan conseguir más información acerca de lo que estamos hablando, pues que no nos duelan prendas en enlazar y en acreditar y en reconocer la autoría de las personas que crean contenido. Con esto lo que haremos también posiblemente es que cuando alguien tenga que utilizar un contenido nuestro, pues sea más propenso también a reconocernos esa autoría, ¿no? Y bueno, sí que podemos llevar a cabo una serie de prácticas, pues eso, no coger y reproducir íntegramente un contenido que veamos en un post de un medio de comunicación, pues obviamente eso no aporta ningún valor a nuestros usuarios, sí que lo aporta si, por ejemplo, reproducimos el primer, las dos primeras frases y decimos si puedes continuar leyéndolo aquí. O si a partir de ese texto que nosotros hemos visto elaboramos nosotros una opinión o elaboramos nuestro punto de vista como empresa experta en esa temática, ¿no? Pero siempre lo que no podemos hacer es apropiarnos del contenido de los demás o hacer pues, copiar y pegar o bueno o escudarnos simplemente en que por el hecho de que en internet todo se puede compartir y todo se pues vamos a coger el contenido que ha elaborado otra persona y nosotros lo vamos a colocar en nuestra plataforma y si encima nos llama la atención decimos, oye, es que esto es la era 2.0, es la era del compartir. No, pues compartir no es copiar, ¿no? Y esto lo digo pues más de un caso que me ha ocurrido pues de publicaciones que copiaban contenidos íntegros de 13 bits y que cuando les he pedido que por favor dejaran de hacerlo, pues me decían que bueno, que la era 2.0 pues que lo que hay que es que compartir. No, la elaboración de contenidos, como estamos viendo, cuesta mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo y nosotros como creadores de contenidos pues también tenemos que hacer respetar esa autoría, ¿no? Pero bueno, sigamos con los pasos del Content Media Plan. Vamos a intentar conseguir más participación, más interacciones en las plataformas en las que estamos creando contenido, ¿no? Entonces, a la hora de crear contenido en Facebook, hay unas pequeños truquillos que os podría comentar pues para conseguir que más interacciones, para conseguir que la gente nos dé más a me gusta o nos comparta más el contenido, nos deje un comentario en nuestra página de Facebook. Además, esto es tenido en cuenta por el algoritmo de Facebook, con lo cual cuantas más interacciones consigan nuestros contenidos, pues a más personas se le van a mostrar y sobre todo a aquellas personas que estén interactuando con nuestro contenido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar siempre buscar esa interacción pues, para no desaparecer y no ser engullidos por el algoritmo de Facebook. Entonces, si por ejemplo en una publicación de Facebook nosotros lo que hacemos es ofrecer un dato interesante de la publicación que vayamos a hacer en un blog, por ejemplo, extraemos un dato, es como extraer un titular para Facebook, distinto al del post, que llame la atención del usuario y luego le incluimos un enlace para que vaya a nuestra web, bueno, pues estaremos llamando su atención, estaremos dejando, digamos, un anzuelo, un señuelo, para que esa persona pues se sienta motivada a hacer clic y llevarnos a una visita a nuestra página web o a dejar un comentario, ¿no? Eso sería una de las cosas que podemos llevar a cabo. Podemos realizar contenidos que, bueno, no tienen por qué ser tan breves quizá como en Twitter, pero sí que es verdad que en Facebook también se valora la brevedad y que 3 líneas de texto serían suficientes ya para ese contenido de valor que nosotros queremos aportar a los miembros de nuestra comunidad en Facebook. De hecho, se calcula eso, que los textos que tienen entre 100 y 150 caracteres, más o menos 3 líneas de texto, pues generan un 66% más de interacciones que otro tipo de contenidos, ¿no? Facebook es una red social completamente gráfica, de hecho cada vez se está apostando más ya no solo por la fotografía, sino también por el vídeo. De hecho, la obsesión de Mark Zuckerberg
para los próximos meses es en convertirse en una plataforma de vídeos pues que haga la competencia incluso a YouTube, ¿no? E incluso en su algoritmo, ¿no? Ya se está potenciando muchísimo, se está dando mucho peso a los que son los contenidos audiovisuales generados por creadores de contenidos, empresas. Pero bueno, básicamente son contenidos, las fotos, los vídeos, que generan muchas interacciones, generan un 53% más de me gustas, generan un 104% más de comentarios. Lo que siempre comentaba, tienen que ser contenidos de calidad, y crear una fotografía buena o crear un vídeo de buena calidad pues es algo costoso. Luego, el incluir una llamada a la acción al final de las publicaciones, de los contenidos que creemos en Facebook, pues ayuda, ¿no? Ayuda a la interacción. No podemos abusar y no podemos acabar todas las publicaciones que hacemos en Facebook diciendo, ¿y tú qué opinas? O danos tu opinión. Pero sí que en determinados comentarios, en determinados contenidos que compartamos, pues incitar al usuario a hacer algo pues puede ser interesante, ¿no? Pero no cansarle, pidiendo siempre su participación o haciéndolo siempre de la misma manera, que eso es lo que no deberíamos hacer, ¿no? Y bueno, actividad constante, que es un poco lo que veíamos antes a nivel general, pues que una persona cuando entra en nuestro perfil de Facebook no lo vea desactualizado. Dependiendo un poco de, la empresa, ¿no?, en la que estemos gestionando los perfiles corporativos, pues podemos tener también más actividad que menos. Si estamos gestionando perfiles de un medio de comunicación, pues las personas no van a tener ningún problema en recibir 5 o 6 actualizaciones de esa página que están siguiendo, pues porque ya entienden que van a compartir todas las informaciones que se están generando. Ahora, si estamos siguiendo pues, a una empresa, pues, por seguir con el ejemplo, una empresa farmacéutica, pues sí que a lo mejor 5 o 6 publicaciones al día pues resulta intrusivo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo un poco, conociendo un poco a nuestra comunidad para poder irles ofreciendo un poco los contenidos en función de sus necesidades. La pregunta, ¿se puede vencer al algoritmo de Facebook? Pues no, y hay que tener en cuenta aquí que Facebook es una empresa y que lo que quiere es que las compañías pues paguen para que sus contenidos se muestren a más usuarios. Esto es así, ¿no? Porque ellos necesitan también monetizar su servicio. Pero sí que es cierto que, como veíamos, hay una serie de características que hacen que, aunque no le podamos vencer al algoritmo de Facebook, pues podamos utilizarlo para que nuestros contenidos se muestren más. Pues eso, buscar la interacción, buscar que los usuarios dejen sus comentarios, lleguen a compartir los contenidos con otros y bueno, pues podemos generar esto pues con la creación de fotografías, de vídeos, con las llamadas a la acción y demás. Si nos pasamos a otra red como es Twitter, completamente distinta, y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de elaborar contenidos, jamás tendríamos que compartir el mismo contenido de Facebook en Twitter, sino elaborar contenido propio para Twitter. Bueno, pues en Twitter obviamente tenemos una limitación de 140 caracteres, con lo cual la brevedad pues es un plus. Los contenidos que tienen alrededor de 70, 100 caracteres funcionan mejor, generan más interacciones que los contenidos más largos. Antes también se recomendaban estas limitaciones de caracteres a la hora de crear contenido, pues porque así podíamos dejar más espacio a la hora de hacer retweets. Pero bueno, desde hace unos meses Twitter ha cambiado la forma de hacer retweet y esto ya no sería necesario, ¿no? De hecho, se pueden llegar hasta 118 caracteres para poder tener un retweet, ¿no? Pero bueno, si hacemos un retweet en el que además no tengamos que quitar ningún contenido, sino que simplemente pues el retweet menciona al usuario y el contenido de hasta 118 caracteres, ¿no? Pero si podemos dejar espacio para que las personas pongan un comentario a aquello que van a retuitear, pues mucho mejor, ¿no? Lo mismo que en Facebook, llamadas a la acción, controladas, mencionar a otros usuarios. Esto genera muchísimas más interacciones porque al final estás llamando la atención de otros usuarios, le estás dando un golpecito en la espalda o le estás diciendo que esto le puede interesar o estás acreditando su autoría y acreditas su autoría y esa persona te puede retuitear tu contenido, ¿no? Entonces, bueno, que no nos dan prendas en hacer menciones, en hacer retweets, en compartir, porque si nosotros nos mostramos dispuestos a compartir, pues posiblemente otras empresas, otros perfiles, otras personas se muestran dispuestos a compartir lo que nosotros compartimos. Si somos un perfil que no comparte, que no interactúa, pues nadie va a compartir y nadie va a interactuar con nosotros. Es algo tan simple como eso, como el sentido común a la hora de utilizar las redes sociales.
En Twitter funcionan también muy bien las fotografías, funcionan muy bien los vídeos. De hecho, Twitter también es una plataforma que está apostando mucho por el vídeo. De hecho, tú puedes crear vídeos de 30 segundos en Twitter, pero puedes crear Vines, que son vídeos de 6 segundos, como veremos un poco más adelante, o incluso Periscopes, que son retransmisiones en vídeo de contenidos. En Twitter hay que tener un poco en cuenta el horario de las publicaciones y para esto no hay una regla exacta. La única regla que hay es la de conoce a tu audiencia y debes saber cuándo más le pueden interesar determinados contenidos. Si tu audiencia sobre todo son personas que están trabajando en un horario laboral, pues posiblemente si compartes un contenido a primera hora de la mañana o justo después de comer, pues tengas más interacciones. Si tu empresa pues es más de ocio o de televisión y demás, pues quizá compartirlos por la noche pues generen más interacciones o los fines de semana. Ahí cada gestor de comunidades tiene que ir conociendo su audiencia y haciendo pruebas, ¿no? De cuándo unos contenidos funcionan más, cuáles interesan más, cuáles interesan menos, con qué periodicidad vamos a publicar. Igual, en Twitter no tenemos problema por publicar constantemente, no podemos hacer un bombardeo, no podemos hacer 40 tweets al día, pero sí que no nos pueden doler prendas en hacer 10 tweets, por ejemplo, si son interesantes y si aportan valor. Antes de enviar cualquier mensaje, cualquier tweet, deberíamos dar un pequeño pasito hacia atrás y pensar si ese tweet va a generar valor a nuestra audiencia y entonces si nuestra respuesta a esa pregunta es sí, pues lo enviamos, si no, pues realmente no tiene ningún sentido. Y generar valor no simplemente es informar, puede llegar incluso a ser entretener o generar una carcajada en un momento dado, ¿no? Y bueno, la inclusión de hashtags pues sí que consigue más retuiteos también porque hay más personas que llegan a nuestro contenido que, como veíamos antes, pues al final lo que hacen los hashtags es ordenar esa conversación en la que se convierte Twitter y a la que deben entender nuestros perfiles corporativos que vamos a llenar de contenido con nuestra estrategia, ¿no? Si quieren la participación del contenido, pues tenemos que llevar nosotros a cabo alguna serie de acciones para promover la viralización del contenido, ¿no? Y para conseguir que más personas lleguen a él. Si nosotros publicamos un contenido en nuestro blog, pero no hemos viralizado, no hemos llegado a promocionarlo, pues nadie va a saber que hemos publicado, ¿no? Aunque de todas maneras la clave para que el contenido viralice es que sea buen contenido. Porque si tenemos un contenido malo, por muchas acciones que nosotros hagamos para intentar viralizarlo, no vamos a conseguir que más personas lo compartan. Ahora, si hemos hecho un buen contenido, hemos apostado por la elaboración de ese contenido, hemos empleado los recursos necesarios, pues posiblemente no sea mucho más sencillo viralizar ese contenido, ¿no? ¿Cómo conseguimos contenido que sea más viralizable? Bueno, pues ese contenido que fomenta la participación, como decíamos, que está incluyendo llamadas a la acción, un contenido que apela a los sentimientos y un contenido que sea humano, que sea creado por una empresa, pero con un componente detrás humano, con una personalidad, con unos objetivos. ¿Vale? Tenemos que ser proactivos a la hora de dar a conocer nuestro contenido también y, bueno, pues compartirlo en otras redes sociales, sobre todo esto más bien pues cuando hagamos un post en el blog de la empresa, por ejemplo, pues compartirlo en las redes sociales también, podemos destacarlo en la newsletter, podemos enviárselo a determinadas personas que pensamos que les puede interesar, y, bueno, esto siempre con mucho cuidado, no enviarle todo el contenido siempre a las mismas personas que las cansemos, ¿no? Y luego, bueno, pues utilicemos los recursos que tenemos dentro también de nuestra compañía. Vamos a motivar a los empleados de la marca cuyos perfiles corporativos estemos gestionando, pues para que lo compartan, ¿no? Pero igualmente sin obligar a nadie que lo haga, sino creando un contenido que sea tan interesante que las propias personas que trabajan en la empresa digan, oye, yo lo quiero compartir porque mi empresa, mira qué contenidos tan chulo hace en redes sociales, ¿no? Y eso va a permitir también que otras personas que sean amigas de estas personas, pues lo compartan y se genere esta viralización, ¿no? Pero tiene que ser algo natural, porque si nosotros creamos un contenido que es súper corporativo y encima obligamos a las personas que trabajan con nosotros a que lo tuiteen, pues posiblemente se sientan molestas y al final nadie lo va a retuitear porque es un contenido obligado, ¿no? Y luego también tenemos que tener nosotros en cuenta pues llevar a cabo un ejercicio de escucha activa con los usuarios, con los participantes en nuestra comunidad, ¿no? Y saber y ver qué contenidos son los que les interesa y llevar a cabo pues
encuestas o preguntarle, oye, ¿qué quiere que hablamos? ¿O qué te ha parecido este contenido? Y en base a esos resultados que nosotros obtengamos de esa escucha activa, pues vamos a tener pistas para crear buen contenido y para poderlo viralizar después, ¿no? Y esa escucha activa es una parte también de la analítica, que sería la cuarta fase de la creación de contenidos. Nosotros nos hayamos establecido unos objetivos y tenemos que ver cómo los medimos para saber si estamos llegando a esos objetivos que nos hemos fijado o no, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un objetivo para nosotros es este que os pongo en la presentación, es aumentar la notoriedad de la marca, pues ¿cómo vamos a nosotros medir eso? Tenemos que llevar a cabo la medición de las acciones que hemos hecho, ¿no? Pues lo vamos a medir fijando unos KPIs. Los KPIs es una palabra que se utiliza mucho en social media, en marketing online. Bueno, pues el KPI al final es la manera que tenemos de medir esos contenidos esos objetivos que nosotros nos hemos fijado, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería el número de menciones que hemos obtenido. Aquí lo normal es tener pues nuestras tablas de Excel o cualquier otro programa, ¿no? En el que vamos registrando pues la actividad que estamos haciendo en redes sociales y que este determinado contenido que hemos compartido pues ha tenido tantas menciones, ha tenido tantos me gustas, ha generado tanta ruido, tanta información y bueno, con esos datos pues luego nosotros podemos saber cuáles son los contenidos que mejor funcionan, las horas de los contenidos que mejor funcionan como veíamos antes y qué contenidos son los que tenemos que apostar más por realizar. Como teníamos hecho nuestro calendario editorial de publicaciones, pues ahí podemos ir poniendo cada uno de los objetivos de los KPIs que nosotros nos hemos ido marcando, ¿no? Y serán muy variados, serán pues desde el número de menciones como veíamos, pues hasta qué tipo de contenidos, qué tipo de sentimientos está generando en nuestra audiencia, qué tipo de participación, si cuando creamos un contenido pues conseguimos más personas que fidelicen o que empiecen a formar parte de nuestra comunidad. Bueno, ir fijando esas métricas que son las que nos va a permitir decidir si estamos realizando una estrategia de contenidos adecuada o si no la estamos realizando adecuada y tenemos que reorientarla. Y al final en Internet es muy sencillo o por lo menos es muy rápido el poder tomar decisiones y el poder reorientar cuando algo no está dando resultados, ¿no? Pero hay que ser ágil, esto es importante, ¿no? Y la agilidad nos la van a dar estos datos que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto las cuatro partes fundamentales del plan de creación de contenidos, vamos a ver un poquito más en detalle algunos contenidos clave que podemos utilizar para diferenciarnos, ¿vale? Porque son contenidos sobre todo que no todas las compañías están apostando por ellos por crear contenidos de calidad, pues, por ejemplo, contenidos audiovisuales. Vamos a hablar de las fotografías, ¿no? En general, en todas las plataformas sociales, los contenidos con imágenes se leen pues, 4 veces más y se comparten 3 veces más, ¿vale? Pero no nos vale cualquier imagen, ¿no? Porque posiblemente pues una imagen de mala calidad pues no consiga que se compartan ni siquiera 3 veces más, ni siquiera 2 veces más los contenidos, ¿no? Tenemos que contar posiblemente pues con un presupuesto fotográfico. Si no tenemos un presupuesto fotográfico, pues hay bancos de imágenes gratuitos. Pero claro, estos bancos de imágenes gratuitos al final todas las compañías están utilizando las mismas fotos, ¿no? Con lo cual no conseguiríamos diferenciarnos. Volvemos a lo de antes, contenido de calidad, pues es caro, cuesta dinero tener presupuesto para hacer fotografías, ¿no? Y luego, una vez que vamos a realizar esas fotografías y que vamos a emplear el dinero, ¿no? en realizarlas, pues bueno, hay una serie de claves que podemos buscar para que esas fotografías, pues, aporten más valor a nuestros usuarios, que sean originales, que transmitan los valores que queremos con los que queremos identificar la compañía, que apelen a la emoción, que hagan que la persona se sienta identificada en ellas y además podemos compartirlas en distintas plataformas, en Instagram, en Pinterest, en Flickr o incluso en Google Fotos, que es, digamos, la aplicación fotográfica que ha lanzado Google recientemente y que va a sustituir o que sustituye ya a la parte de fotografía de Google Plus, ¿no? Importancia del vídeo, como hemos ido viendo a lo largo de la presentación, pues es muy importante, genera muchas interacciones y además las plataformas sociales están apostando mucho por él. En los últimos años, los últimos meses ha crecido el consumo de vídeo online un 155%, sobre todo gracias a la popularización de smartphones y a la popularización de las redes 4G, ¿no? Que nos permiten compartir y consumir vídeo en movilidad pues, en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, tener nuestro propio canal de vídeo, nuestro repositorio
online, cuál es mejor, tener nuestro canal propio, nuestro repositorio online. Si podemos tener los dos, muchísimo mejor, ¿no? Pero si no tenemos recursos para tener un canal propio, pues con un repositorio online tipo YouTube, pues vamos a conseguir viralizar, que nuestros contenidos se vean más, tener ese canal, nuestro canal de YouTube, donde podemos enviar usuarios y donde tenemos elementos 2.0 para generar interacciones con los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Y además podemos conseguir que lleguen nuevos miembros y que se genere tráfico en nuestros vídeos e incluso llegar a poder monetizarlo, ¿no? Si hacemos contenido verdaderamente de calidad. Mirad el caso de los youtubers. Además de YouTube, pues contaríamos también con una plataforma como Vimeo, que bueno, puede tener algunas características que la hagan distinta, pues como tiene como mayor calidad o pueda utilizarse sobre todo para perfiles más sectoriales, más corporativos y demás, pero bueno, si podemos utilizar los dos, pues estaríamos intentando dar doble visibilidad a nuestros contenidos en vídeo. Y luego es interesante el vídeo social móvil que íbamos hablamos un poco cuando hablábamos de Twitter. Se pueden crear vídeos en Twitter que son vídeos de 30 segundos, se pueden crear vídeos en Vine, que es una aplicación de Twitter, en 6 segundos, y hay empresas que lo están utilizando muy bien. Es necesaria mucha creatividad y mucha planificación y mucha inversión de recursos para crear un vídeo con un mensaje interesante en 6 segundos, pero hay empresas como Vodafone que lo están haciendo muy bien, o Samsung. Y también se pueden crear vídeos en Instagram, vídeos de hasta 15 segundos, ¿no? Y hay empresas que lo están utilizando muy bien. Y además en Instagram se está empezando a monetizar y cada vez vamos a ver más anuncios en vídeo en Instagram. Y bueno, pues tenemos ahí una posibilidad también de crecimiento y de hacer llegar nuestro mensaje en un formato distinto y de aportar valor a los usuarios, ¿no? Y podemos ir incluso más allá y utilizar Periscope, que es la aplicación también de Twitter que nos permite realizar grabaciones en directo y compartirlas con nuestros usuarios. Incluso hay una aplicación que se llama UpClose, que ha sido desarrollada por un grupo de ingenieros españoles que hace lo mismo que Periscope, pero además te permite luego llevarte ese vídeo y embeberlo en tu blog o embeberlo en tus redes sociales, con lo cual estás haciendo un contenido diferenciado de calidad sin tener que realizar una gran inversión y que puede ofrecer pues un valor añadido a las personas que están trabajando o que forman tu comunidad, ¿no? Y bueno, por último, comentaros también que las infografías, hay un auge importante de la infografía porque nos ayuda a la hora de presentar los resultados, nos ayuda también incluso a la hora de que las personas recuerden los resultados, ¿no? O esos mensajes que nosotros queremos enviar. En una infografía pues pueden llegar hasta triplicar el recuerdo, ¿no? de los contenidos que nosotros estamos compartiendo con los usuarios, también nos hace más humano y la marca pues también adquiere un valor como más llamativo, ¿no? Y es una marca pues que está más 2.0 y está haciendo contenidos tratando de comunicarlos de otra manera distinta a lo que es el texto tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues nos puede posicionar un poco como referentes, ¿no? Para hacer una infografía, pues también se requieren recursos, pero bueno, hay una serie de herramientas gratuitas, como puede ser Infogram, que es con la que está hecha esta infografía que estáis viendo, que se hizo para promocionar uno de los libros que escribí y que, bueno, pues nos pueden ayudar a tener un contenido de calidad y diferenciado. ¿Vale? Estamos acabando ya, podéis ir enviando vuestras preguntas que ahora intentaré responderlas a todas, pero bueno, solamente hemos estado mencionando todas las redes sociales, no hemos mencionado el blog, pero bueno, el blog tiene que ser un poco la espina dorsal de nuestra estrategia de contenidos, tiene que estar desde luego el contenido que creemos para el blog alineado con el social media plan y el content media plan. En el blog podemos utilizarlo como repositorio de todos los contenidos que vamos elaborando para las distintas redes sociales. Al final, el blog es nuestra plataforma sobre la que nosotros tenemos control como empresa, somos los dueños de la plataforma y podemos tener ahí todos nuestros contenidos, que sea como un archivo en el que además, pues bueno, el contenido se va acumulando, se va indexando y eso va generando pues más visitas y más interacciones, ¿no? Por último, a quien le gusten los datos, pues bueno, las empresas con blog reciben un 55% más de visitas y sobre todo reciben un 97% más de enlaces entrantes. Hasta aquí acabaría mi presentación. Internet Academy tiene un máster de Community Manager y Social Media. Yo no participo en él de momento, pero bueno, que quien pueda estar interesado en ampliar conocimientos de lo que hemos estado hablando, en creación de contenidos online, pues puede realizar este máster, puede recibir más información y sobre todo
yo estoy a vuestra disposición para que podáis escribirme a mi correo electrónico, para que podáis mencionarme en Twitter y hacerme todas las preguntas que queráis ahora mismo o en el futuro. Bueno, tenéis 13bit.com, donde podéis informaros todos los días de las novedades del social media, de los contenidos digitales y del periodismo digital. Tenéis un par de publicaciones de libros. Bueno, me tenéis a vuestra disposición. Y ahora mismo aquí acabaría lo que es la presentación y estoy abierto a vuestras preguntas y comentarios. No sé si tenemos alguna, tenemos unas cuantas en la plataforma. Bueno, voy a intentar ir dando respuesta a todos. La presentación la podréis obtener, sí, os la pasaré a todos los que, en cuanto acabemos la presentación, os la mandaré. Pregunta José Alfredo si se está grabando el webinar también, lo que ya no sé muy bien cómo se va a distribuir, pero imagino que se va a colgar en YouTube y que, bueno, os lo harán llegar desde Internet Academy. Todas las preguntas que estoy viendo son más o menos similares. Paula pregunta, ¿tienes cifras de cuánto presupuesto dedican las empresas a la creación de contenido? Esto es interesante. Pero, bueno, ¿cuánto presupuesto dedican? Yo diría que dedican muy poco presupuesto a la creación de contenido, principalmente porque pasa un poco como con la gestión de social media, que casi muchas empresas pues se lo cogen como community manager al becario que no tiene formación o a la persona que sabe un poco de internet y bueno, ya por eso lo cogen de community manager, y en la creación de contenido está pasando un poco lo mismo, ¿no? Parece que todo el mundo puede crear contenido para internet y no es así. Para crear contenido en internet hay que dedicar mucho dinero, sobre todo para conseguir personas que puedan crear contenidos que aporten valor, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto, no hay una cifra, una media de cuánto presupuesto dedican las empresas, pero desde luego es muy poco para lo que deberían hacer, ¿no? A ver, más preguntas. A ver. Hola, trabajo en una editorial, revistas, y mi jefe insiste en que la revista del mes actual se publique en la web. ¿Qué opinas? Esto nos lo pregunta Agustín. Bueno, pues opino que obviamente en la revista del mes actual, que ya los usuarios la han podido leer y sobre todo que llevará contenidos que habéis cerrado, pues seguramente hace 2 o 3 semanas, pues son contenidos ya desactualizados que para la web pues no tiene mucho sentido. Más allá de que se pueda publicar el PDF para quien quiera tener pues un histórico, ¿no?, de los contenidos de la revista. Pero desde luego en web es un canal completamente distinto al de la revista en papel y tendría que tener contenidos específicos para la web, ¿no? Pues que estén basados en un principio de, pues eso, de la actualidad, de la información que pueda interesar a los lectores en un momento dado, de buscar esa interacción que con los contenidos de la revista no lo vas a conseguir, ¿no? Más preguntas. ¿Qué páginas web, portales, etcétera, te permiten difundir gratuitamente contenidos? Bueno, aquí esto es complicado, pero sí que es cierto que, más que nada porque no hay ningún portal que se autodefina como soy un portal para que difundas gratuitamente los contenidos que hago, ¿no? Pero sí que es cierto que pues muchos medios de comunicación, pues simplemente si elaboran un contenido que sea interesante, nosotros nos podemos valer de ese contenido. Lo que hacemos es pues mencionarlos, acreditarlos, cuando nosotros compartamos ese contenido no íntegramente en nuestras plataformas. A ver, más preguntas. ¿Cuántas personas deben hacer este plan? Pues bueno, depende un poco cuántas personas. Depende un poco de la cantidad, ¿no?, de contenido. Siempre va a haber una persona que sea la mente estratega, ¿no?, que vaya a ser la persona que elabore esa estrategia, pero sí que es cierto que a la hora de desarrollarlo, pues depende un poco de la cantidad, sobre todo de contenidos que nos hayamos marcado, ¿no? Pues no es lo mismo trabajo en una empresa en la que cada mes se elaboran casi más de 1000 contenidos, ¿no? Con lo cual, pues no lo puede hacer una persona solo, ¿no? Ahí depende un poco, sobre todo, de la cantidad. Y luego, bueno, pues habrá contenidos que podamos elaborar muy rápidamente y habrá otros contenidos que los que haya que dedicar bastante más recursos económicos y de tiempo. A ver, Laura Guerra, hay personas que opinan que los hashtags en Facebook no funcionan. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí que es cierto que no funcionan de la misma manera que funcionan en Twitter, ¿vale? Porque en Twitter son muy, muy útiles y se ve prácticamente en el momento, ¿no? Cuando tú pulsas sobre el hashtag, estás viendo contenido completamente actualizado, sobre todo en hashtags que sean interesantes y que hayan sido bien utilizados, que no sea un hashtag inventado que no signifique nada, ¿no? Pero sí que es cierto que en Facebook
todavía no generan tanta, porque no hay tantas personas que los utilicen, pero es una funcionalidad que existe. Con lo cual, no perdemos nada en utilizarlos y en etiquetar nuestro contenido. Y si conseguimos, en lugar de en Twitter, que podamos conseguir 20 personas que lleguen a nuestro contenido gracias al hashtag, pero si en Facebook conseguimos 2, pues bueno, son 2 personas más que han llegado con nuestro contenido, ¿no? Voy a seguir viendo comentarios. A ver, es indicado colocar el número de seguidores de mis KPIs. O sea, no entiendo bien a qué se refiere la pregunta. No sé si es establecer un objetivo que sea número de seguidores, que bueno, que puede ser. Lo que no puede ser es intentar conseguir cuantos más seguidores posible de cualquier manera posible. Es decir, hablando claro, lo que no puede ser un objetivo es tengo que llegar a 20.000 seguidores y como no lo he conseguido, pues me voy a poner a comprar seguidores, que es algo que, aunque no lo queramos reconocer, se puede hacer, ¿no? Pero esos seguidores no nos van a servir de nada porque no van a ser miembros activos de la comunidad con los que podamos tener una conversación, ¿no? Entonces, bueno, si la pregunta es, y si no, Luis, que la has realizado, vuelve a formular y concrétamela. Si la pregunta es llegar a el número de seguidores es como el objetivo, cantidad antes que calidad, pues desde luego la respuesta es que no. Vale, me pregunta Luis también qué crecimiento está teniendo Snapchat. Está teniendo mucho crecimiento, sobre todo en países como en Estados Unidos, donde ya se utiliza pues prácticamente como un medio de comunicación, incluso hay medios de comunicación que le están dando mucha importancia a Snapchat. Aquí en España todavía no. Aquí en España no hay muchos usuarios de Snapchat y sobre todo no que la estén utilizando con un carácter quizá corporativo para enviar como canal de comunicación con los usuarios. Pero quizá esto sea una oportunidad y ser nosotros como gestores de comunidades los primeros en empezar a abrir canales en Snapchat y a ir fidelizando a los usuarios que estén utilizando este nuevo medio, sobre todo gente más joven, pues es una oportunidad para nosotros, para llegar antes que nuestra competencia. A ver, alguna pregunta más que vea por aquí. Bueno, pregunta Pablo Reina qué tanto han crecido las pymes en redes sociales. Bueno, van creciendo lentamente. Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero sí que es verdad que las pymes muchas veces son también más ágiles que las grandes corporaciones a la hora de, al menos, pensar en que tienen que estar presentes en redes sociales. El problema es que tienen bastante menos recursos. Pero bueno, hay pequeñas empresas en España que conozco que que utilizan perfectamente las redes sociales y que las utilizan pues, como un canal. Conozco una tienda de té, por ejemplo, en Barcelona, que las utiliza para potenciar su tienda online y ya vende más a través de la tienda online gracias a las redes sociales que en los dos locales que tiene a pie de calle, ¿no? Hola, mi nombre es Livni de México. ¿Qué tan efectivo es planificar los contenidos por Facebook? Porque hay una herramienta cuando tienes una página que puedes crear contenido que puedes crear contenido con entrega y se publica el tiempo que tú quieres. Vale, o sea, no es planificación, no es tanto planificación como programación, ¿no? De contenidos en Facebook. Bien, o sea, podemos programar contenidos, no por el hecho de que hayamos programado un contenido se va a compartir más o se va a compartir menos. Sí que vamos a perder la frescura de poder responder a las personas que que comenten nuestro contenido en el momento en el que se ha publicado. Yo no abusaría de ello, pero desde luego bueno, me resulta mucho más importante crear buen contenido para planificarlo que la planificación en sí, que la programación en sí. A ver, más preguntas. En Facebook para empresas es verdad que existe cierta censura en alcance para obligarte a pasar por caja, que aunque hagas todo correctamente es raro conseguir enlaces determinados si no es con esa ayuda del dinero, pregunta David Jordán. Bueno, lo que es cierto es que, pues como decía durante la presentación, Facebook es una empresa que busca obtener rentabilidad y por eso no muestra todos los contenidos que una página corporativa publica a todos los usuarios que la siguen, sino solamente a unos determinados. Nos lo dicen que es porque es para mostrarle a cada usuario los contenidos que les puedan resultar más interesantes, pero lo cierto es que si pagamos, entonces sí se los van a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, si no queremos pagar, pues hay que hacer pequeños trucos, ¿no? Que sean, pues,
lo que decíamos, pues contenidos que sean más interactivos, que busquen más la interacción, vídeo, fotografía, responder a los usuarios, buscar esa interacción que le haga pensar a Facebook que nuestros contenidos son más interesantes para ellos. Pero sí, es cierto. No es una censura como tal, pero sí es cierto que las reglas del juego son así. Marta Liliana, ¿qué recomiendas para alguien que está apenas comenzando a conocer el tema de Community Manager? Bueno, aquí hoy hemos estado hablando sobre todo de contenidos. Para hablar del tema general de Community Manager, sobre todo formación, que se forme bien, porque para trabajar de Community Manager hay que formarse como Community Manager. Yo tengo escrito un libro que es el gran libro de Community Manager, que le puede ayudar, pero además es interesante pues, que haga cursos, que se forme, que se prepare para ser Community Manager. A ver, Diana nos preguntaba también por el dinero en redes sociales. Vale. Carlos César Ramón pregunta, ¿cómo recomiendas enlazar la interacción entre las redes sociales y la web de la empresa para generar tráfico entre ambas? Bueno, son canales distintos en los que vamos a tener contenidos diferentes, pero es cierto que nos podemos apoyar en uno en otros, ¿no? Y hacerles ver a nuestros usuarios pues que lo que estamos compartiendo quizá a los usuarios de la web, que lo que compartimos en Twitter, pues es interesante porque además no es contenido que estén recibiendo en la web, sino que es un contenido pues más actual, más fresco, más rápido y que solamente lo van a ver en Twitter y que van a tener acceso a contenidos de valor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es interesante intentar hacer ese trasvase, ¿no? De que las personas que nos sigan en un canal, pues nos sigan también a través de otros. Para eso hay que ofrecerles contenido diferenciado. A ver, más preguntas. ¿Qué opinas de las ofertas constantes de trabajo que hay de Community Manager por las empresas por un salario de 200, 300 euros brutos mensuales y han de ser Community Manager, diseñador gráfico, experto en SEO? ¿Hay algo que podamos hacer los que estamos en búsqueda activa de trabajo contra eso? Pues a ver, que os voy a decir muy sinceramente, pues que esas ofertas de trabajo, pues que hay un hashtag por ahí que es gratis no trabajo y eso es prácticamente trabajar gratis y no se puede. Un buen profesional no cuesta 200 euros, igual que no cuesta un buen periodista 200 euros ni un buen ingeniero 200 euros, ¿no? No se le puede pagar eso. Entonces, si queremos conseguir un buen profesional para gestionar nuestros perfiles sociales, hay que pagar el valor de un buen profesional formado. Ahora, si estamos dando 200 euros, pues posiblemente lo que consigamos sea una persona, un becario que no tiene formación y estamos exponiendo nuestra empresa a muchos riesgos en la gestión de las redes sociales, ¿no? Nosotros como trabajadores o las personas que están en búsqueda activa de trabajo, pues depende un poco de la necesidad, claro, ¿no? Al final, no voy a decir, oye, no cojas un trabajo de 600 euros como Community Manager, porque a lo mejor esos 600 euros son los que necesitas para vivir. Pero desde luego cada servicio tiene que tener un valor y una persona formada no puede tener un valor como ese, ¿no? Yo, ante ese tipo de ofertas, incluso lo que haría sería un poco pues, denunciarlas, ¿no? En Twitter, aunque sea la única herramienta que nos quede, ¿no? Es un tema complicado, pero es que pasa en Community Manager, pasaría en cualquiera de los sectores, ¿no? Un buen profesional tiene que estar bien pagado. Esa es la realidad. A ver, más preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Si no puedo contestarlas a todas, de verdad, os agradezco si me mandáis luego un mail o me mencionáis por Twitter e intento darle respuestas a todos, porque hay muchísimas preguntas en la plataforma. Solamente estoy leyendo las de la plataforma ahora mismo. Me pregunta Luis Jiménez, ¿cuáles son las marcas que actualmente están teniendo un buen plan de contenidos para poder ver un ejemplo? Bueno, pues mira, por ejemplo, Iberia está realizando muy buena comunicación de contenidos en Internet y en redes sociales. Por citar una, por citarte más, pues te voy a citar Vodafone, te voy a citar Samsung. Incluso en Cristo.es estuvimos haciendo durante un tiempo bastante buen contenido, sobre todo en la página web. Hay grandes empresas que están haciendo grandes contenidos, ¿no? Ahora mismo se me ocurre Bosch, también la empresa de herramientas, ¿no? Que a pesar de ser un tema complicado, pues está realizando buenos contenidos a través de redes sociales. A ver, alguna pregunta más. ¿Cuál sería la mejor estrategia para conseguir seguidores en Instagram? Pues bueno, ahí Carlos César, te podría dar muchas pistas, pero
te voy a dejar una solamente. En Instagram, fíjate, utilizaría los hashtags, porque en Instagram hay mucha gente que utiliza el buscador. No es como en Twitter, que a lo mejor solamente puedes poner un hashtag y ya está. Utilizaría diferentes hashtags. Vería los hashtags que más actividad están teniendo en relación con la fotografía que estoy subiendo y le daría buen uso. Aprendería a utilizar bien los hashtags para conseguir más seguidores en Instagram. Bueno, hay más preguntas repetidas. Bueno, lo vamos a dejar aquí si os parece. Y las personas de verdad que no hayáis recibido respuesta a través de la plataforma, mandarme un mail o mencionarme por Twitter o utilizar el hashtag que estábamos utilizando en Twitter, que era el contenido es el rey. Intentaré dar respuesta a todos vosotros. Agradeceros sobre todo vuestra participación, porque al final hemos conseguido que sea una presentación interactiva y bidireccional. Y daros las gracias por vuestro interés en el universo de los contenidos digitales. Y bueno, que estoy a vuestra disposición en 13bits, en @13bits y en www.13bits.com para lo que queráis. Un abrazo.